No sé si la voz está un poquito baja. Fíjate. Aumentarle un poquito la voz. Ahí. Bueno, ¿empezamos? Bueno, la idea un poquito como les había anticipado era de que hoy habláramos un poco de función cardíaca. Si hacemos tiempo hacemos engrosamiento, pero es un poco pesado función, entonces por eso dijimos de empezar con función. Para lo cual es importante que nos hagamos, algunas reflexiones, para poder entender y enfocar este tema. Bueno, función engrosamiento. Bueno, vamos a hablar de todas las formas de evaluar. De todas las formas, ¿no es cierto?, vamos de medir lo que es la función cardíaca, ¿no? A través de todas estas medidas, que vamos a ir detallando puntualmente. Son unas cuantas, ¿no? Pero para que ustedes entiendan por qué es importante las mediciones, ¿no es cierto?, de esto, necesitamos entender un poquito la fisiopatología de por qué es necesario medirlas de esta manera. O sea que vamos a hablar de fracción de acortamiento, de fracción de eyección, de velocidad de acortamiento circunferencial, de estrés de pared, de función diastólica, de índice de rendimiento cardíaco, de TAPSE, de MAPSE, Doppler tisular, vamos a hablar nociones de Special Rating porque no tengo yo experiencia, y por supuesto también de remodelado cardiovascular y algunos casos clínicos que fueron medios emblemáticos en el manejo de la función cardíaca. Bueno, como ustedes saben, para que haya una adecuada perfusión tisular, de eso depende de que haya una adecuada precarga, o sea, de un adecuado volumen, que también haya una buena bomba, con buena contractilidad, pero también con buena relajación, y que la poscarga tampoco nos ofrezca dificultades, ni porque haya una poscarga muy elevada, ni demasiado baja, porque ambas situaciones comprometen de algún modo el gasto. Y la perfusión tisular. El otro elemento que uno debe considerar es que, bueno, el pulmón obviamente tiene que llegar de adecuada manera de intercambiar los gases, de intercambiar la CO2, el oxígeno, y bueno, y para eso necesitamos un pulmón íntegro, con una vía íntegra, un pulmón maduro. Cuando alguna de esas situaciones fallas, obviamente tenemos un componente de la perfusión tisular que va a estar comprometido. Y el corazón y el pulmón funcionan juntos, por lo tanto, en general, ante una falla respiratoria, el corazón de algún modo también se va a afectar. En los otros temas que van a estar involucrados en que haya una adecuada perfusión a los tejidos es básicamente el transporte, o sea que tengamos una calidad de transporte adecuado, con una saturación de hemoglobina adecuada, que no tenemos una anemia importante. Que por otra parte los tejidos a donde está dirigido también estén en capacidad de poder recibir esa sangre, o sea que tengan una integridad tisular, que tengan la autorregulación, ¿no es cierto?, y tono vascular. Ahora, muy bien, sabemos que durante el primer tiempo, y de acuerdo a las características de la circulación fetal, el ventrículo derecho está presente, es el dominante, y eso está presente al nacer y se prolonga a lo largo de los primeros 3 a 6 meses, y eso sucede en los bebitos de término, pero también en los pretérminos. El ventrículo izquierdo, en cambio, se va a ir remodelando de acuerdo al trabajo que genere las presiones, la poscarga a la cual sea sometido, particularmente cuando se trata de un bebé prematuro, donde la capacidad que tiene de tolerar el estrés en el ventrículo izquierdo, que está en proceso de remodelación, es muy baja. La función cardíaca
puede estar alterada aún con frecuencias cardíacas normales. No siempre que uno tenga la función cardíaca alterada, la frecuencia cardíaca se altera. O sea que como monitoreo de función cardíaca no sería demasiado exacto el pensar en la frecuencia cardíaca, porque una disfunción puede estar con bradicardia, taquicardia o normal. En términos y hipertérmino, en general, bueno, el gasto sabemos que es el doble que en el adulto, y es el producto del volumen sistólico, que ayer me preguntaba qué significaba BS, y que a su vez depende de la contractilidad miocárdica, de la precarga y de la poscarga. Un recién nacido pretérmino puede estar hipotenso y tener una función cardíaca alterada, normal o estar hiperdinámico. O sea que tampoco es que la presión arterial es otro elemento tan contundente. Aunque si uno desglosa la presión arterial y busca la presión sistólica, la diastólica, en vez de promediarla con la media, tiene mucha más información de la situación hemodinámica del paciente que si uno se maneja con la presión media. Recuerden que relaciona mucho mejor con el gasto la presión sistólica y con la resistencia la diastólica. Bueno, el miocardio del recién nacido sabemos que tiene menos tejido contráctil, más tejido conectivo que en etapas posteriores de la vida, y que las miofibrillas se encuentran desorganizadas. Y mucho más va a suceder cuando se trate de un bebito prematuro. El tono simpático en general es pobre y se va a ir desarrollando en la medida que aumente la presión arterial. Bueno, el acortamiento de las miofibrillas, o sea, la función contráctil, la fracción de acortamiento, no es lo mismo que el gasto. Esa es la primera cosa importante que uno tiene que tener en cuenta. La primera habla de la fuerza que tiene de contracción, ¿no es cierto?, el ventrículo, o sea, cómo las fibras miocárdicas se contraen para inyectar un volumen de sangre. En cambio, el gasto es el resultado del producto de la frecuencia y del volumen sistólico. Y a su vez, el volumen sistólico va a depender del tamaño del ventrículo y del acortamiento de las fibras miocárdicas. O sea que el acortamiento es uno de los componentes del volumen sistólico, pero no es igual al gasto. ¿Está claro eso? La función ventricular, por su parte, se relaciona con el volumen de fin de diástole, o sea, con la precarga, pero también con la poscarga. Porque, bueno, en eso se basa la ley de Starling, ¿no? Precarga y poscarga es lo que hace a la función también ventricular. La medición certera de la función y del gasto permitirá una mucha más completa evaluación de lo que es la situación hemodinámica de un paciente. Así, el acortamiento de la fibra miocárdica puede ser normal, o sea, contraerse normalmente, pero el gasto ser bajo, porque yo tengo una precarga o una poscarga alterada. Por ejemplo, si yo tengo una baja precarga, voy a necesitar poner volumen, porque el gasto va a estar afectado, pero no porque de inotropismo, por lo tanto no le vamos a poner una tontamina o una droga inotrópica. Vamos a darle volumen, pero primero debemos constatar que ese ventrículo va a tener capacidad para recibirlo. El volumen sistólico se va incrementando con el aumento del volumen del pin de diástole, o sea, cuanto sea la capacidad de ese ventrículo, se va a ir aumentando el volumen sistólico. ¿Hasta dónde? Hasta la función, o sea, si tiene una disfunción diastólica, el bebé tiene un trastorno de relajación, y entonces está distendido, va a seguir recibiendo volumen, que va a hacer que se dilaten las aurículas y va a hacer que se dilate también las venas pulmonares y que eso sobrecargue el lecho pulmonar. Por lo tanto, son todos temas que uno tiene que tener muy en cuenta, ¿no? Y que en general el volumen sistólico se va a relacionar inversamente con la poscarga. Más volumen sistólico con menos poscarga. ¿Sí?
Si en cambio yo tengo una alta poscarga, el volumen de eyección de ese ventrículo va a estar más comprometido, aún con buena función. Y con la resistencia, ¿cómo se relaciona el volumen sistólico? El volumen inverso, a la inversa, porque viste, si vos tenés una poscarga aumentada con resistencias elevadas, por ejemplo, tenemos un bebito con un trombo, tiene una hipertensión, puede afectarse la función ventricular miocárdica, porque va a comprometer la eyección. Por más que yo tenga una buena contractilidad, pero resulta que la poscarga es elevada, entonces lo que va a terminar pasando es que se va a empezar a dilatar el corazón. ¿Hasta dónde? Hasta donde dé la posibilidad de la fibra miocárdica. Así que bueno, por todo eso es que tenemos que valernos de todas estas variables para poder tener más o menos una apreciación hemodinámica del recién nacido. Así, ¿de qué nos valemos para la fracción de acortamiento? La fracción de acortamiento habla estrictamente de la contractilidad del miocardio. En general nos va a interesar mucho la contractilidad. Sabemos que el ventrículo derecho es un ventrículo robusto, por lo tanto, es cierto que puede estar sobrecargado porque haya habido una situación fetal que lo haya comprometido, como veíamos el otro día, ese chiquito que nació, no sé qué pasó con las enzimas, ¿se siguieron elevando? Se hicieron control. 70 y después lo esperado es que se vaya aumentando. ¿Por qué se aumenta cuando el bebé ha estado en una situación de estrés dentro de la panza? Vimos claramente que el ventrículo estaba refringente, el endocardio, ¿no? Que la válvula pulmonar estaba dilatada, que tenía regurgitación tricuspidia. Y engrosamiento de la pared. Y engrosamiento de la pared. Y refringencia también, con lo cual estaba indicando que había isquemia. El ventrículo derecho se isquemiza con facilidad. Entonces, ¿por qué? Porque estaba en una situación de sufrimiento. ¿Por qué una vez que nace uno le hace las enzimas y después se elevan? Porque las presiones, en general, primero porque las resistencias vasculares pulmonares son las condicionantes, ¿no es cierto?, de que el bebé tenga sobrecarga del ventrículo derecho en la circulación neonatal, porque la fetal estuvo directamente relacionado con el ductus y con la placenta. Este bebé tenía las características de haber tenido en la mamá hipertensión. Es muy probable que todos los flujos a nivel de las arterias umbilicales estuvieran aumentados, y eso recarga directamente a las cavidades derechas. ¿Por qué? Porque en la vida fetal se conectan a través del ductus con la aorta descendente que va a llevar la sangre directo a las arterias umbilicales, ¿no? Ahora, muy bien, cuando el bebé nace, se cierra el ductus, pero hay hipertensión pulmonar porque está en transición, de hecho tenía dificultad respiratoria. Entonces ese ventrículo es esperable que se siga sobrecargando, porque está en una circulación de transición y el pulmón no está del todo distendido y las resistencias vasculares pulmonares están aumentadas. Entonces eso sigue sobrecargando al ventrículo. Por lo tanto, viendo las características del ventrículo que vimos, lo más probable es que las enzimas cardíacas se siguieran elevando. ¿Qué debemos hacer ante una situación de estas características? Seguir controlando, porque tienen que bajar. ¿Diariamente? No, diariamente no, pero cada 2 días, mientras esté internado sí, después del alta, si se va con enzimas elevadas, que puede irse con enzimas elevadas, pues la reparación, lo importante es que vaya en descenso, porque lo importante es descartar que no haga una miocardiopatía hipertrófica, ¿sí? Y una evolutividad con insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar, etc. ¿Qué tiempo de vida se espera el descenso? Después de que pase la interferencia respiratoria, todo. Claro, una vez que el bebé está en una situación ya de equilibrio, que ya respira por sí solo, que no necesita respaldo respiratorio, que no necesita oxígeno, que las resistencias vasculares pulmonares se han bajado, teóricamente tienen que empezar a bajar las enzimas, ¿no? Entonces, y bueno, eso es lo que uno debe controlar.
Bueno, entonces decíamos que medimos básicamente la fracción de acortamiento del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo es el que va a inyectar la sangre en la vida neonatal a toda la circulación. La circulación que era en serie va a transformarse en una circulación en paralelo. Y entonces todo va a estar conectado y obviamente el ventrículo izquierdo es el que ahora va a estar más demandado al nacer porque es el que va a tener que inyectar grandes volúmenes de sangre para toda la circulación sistémica. Entonces, se mide en diferentes partes, pero bueno, puede medirse en este sitio que es, y ustedes me van a decir qué corte es. Bueno, ya está. Solo que en vista BI, es lo único que falta. Es en vista BI. ¿Y dónde me ubico? Con el, debajo de la válvula mitral, pongo el M, y con el M lo mido, porque yo lo que necesito es ver la onda. La onda para poder medir la diástole y la sístole. Así lo que se traduce es que en la pared más anterior, lo voy a ir señalando, la pared más anterior es esta, el ventrículo derecho, porque es retroesternal, ¿verdad? Entonces eso se traduce con este trazado. Luego de eso viene una cavidad, que es la cavidad del BD, después viene un septum, que es el septum interventricular, luego viene una cavidad, que es el ventrículo izquierdo, y luego viene la pared posterior del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Tengo que hacer es medir la diástole, medir la sístole, y el mismo equipo me calcula la fracción de acortamiento. Y en simultáneo también me va a calcular la fracción de eyección. O sea que si yo tengo el otro sitio donde lo puedo medir, es en este sitio, que es, ¿cuál es? Músculos papilares, o sea que estamos ante un eje paraesternal, bajo eje corto, en la punta del corazón, donde se ven los músculos papilares, pongo el modo M y voy a tener un trazado similar al que les mostré antes. Y aquí entonces medimos diástole, medimos la sístole, y la diferencia en diástole, sístole, diástole por 100 es la fracción de acortamiento. Acá está corrida una de las... sí, esta flechita debiera estar acá. Ok. Bueno, ¿cuánto es la fracción de acortamiento? Es muy variable. ¿Por qué es muy variable? Porque básicamente, primero en el recién nacido, si es de término y está en transición, tiene algún grado de hipertensión pulmonar fisiológica que va a hacer que el septum se mueva de forma disquinética. Si se trata de un prematuro, con más razón, la disquinesia septal es todavía más frecuente. Por eso es que hay esta variabilidad tan importante en cuanto a la fracción de acortamiento. Sin embargo, si uno tiene una buena contracción del septum interventricular, debiera pensar que una fracción de acortamiento normal es alrededor del 30%. La fracción de eyección, en realidad, responde a la misma fórmula. Lo calcula también el equipo y lo que mide es volumen. Por eso es al cubo. Entonces, adolece de los mismos errores que la fracción de acortamiento, porque se mide de la misma manera y el cálculo lo hace el mismo equipo. Pero si uno lo hiciera manualmente, es diámetro en diástole, menos diámetro en sístole y sobre diámetro en diástole, y todo al cubo. Entonces esto es 3 veces peor, digamos, si la disquinesia septal. Es por eso que, bueno, aparte, recordar que los pretérminos menores de 31 semanas de edad gestacional, entre los primeros 7 a 10 días, el septum es disquinético, es lo habitual. Se contrae relativamente menos que las otras paredes, y por eso lo que se usa con mayor frecuencia es la velocidad de acortamiento circunferencial, hoy reemplazada por el área de acortamiento.
Pero bueno, la velocidad de acortamiento circunferencial habla de circunferencia, parecida al área. Lo que pasa es que se toma en distinto lugar. Se toma en diástole y en sístole de esta manera, y es también a nivel de los músculos papilares. O sea, se toma el diámetro diastólico, el diámetro sistólico, se hace la diferencia sobre diástole y porción y me va a dar la fracción, me va a dar la fracción de acortamiento circunferencial. Esto está corregido por frecuencia. O sea que esto sería el tiempo de eyección del ventrículo izquierdo sobre la raíz cuadrada de RR'. Esto te da un valor aproximado. Esto no lo calcula el equipo, lo tenemos que hacer nosotros, y está, el valor normal es 0,9 más menos 0,3. O sea que lo normal sería de 0,6 a 1,2. ¿Y cómo se toma? ¿Cómo se corrige? O sea, se toma el diámetro en diástole, en sístole, y luego se toma, para poder corregirlo con la frecuencia, la eyección y el ciclo. O sea, cuánto dura este ciclo. De acá a acá y de acá a acá. O sea, sería en la fórmula anterior, el TDI es el tiempo de eyección. O sea que sería esto. Y la raíz cuadrada de RR' es desde el comienzo de la eyección hasta el comienzo de la siguiente. Sí, esto se mide en músculos papilares. En cambio, esto se mide en 4 cámaras, ventrículo izquierdo, y vemos sístole y diástole, y hacemos una fórmula parecida. La calculamos manualmente, y es área de fin de diástole menos área de fin de sístole sobre área de fin de diástole por 100. Y bueno, y aquí también el valor estaría dentro de, perdón, ¿sí? Estaría, fíjense, en este caso, en este ejemplo, tenemos 10 menos 8,5, o si quieren hacer la cuenta, a ver cuánto da. 10,15 menos 8,5. 16%. O sea que este chiquito estaba con una fracción de acortamiento, un área de acortamiento comprometida. ¿Qué es el estrés de pared? El estrés de pared lo que hace es una medida de poscarga. O sea, le mide cuánto por centímetro cuadrado de miocardio recibe de presión. Por eso es que mide en centímetros, en gramos por centímetro cuadrado. Es la presión que recibe cada centímetro cuadrado de miocardio. ¿Para qué me sirve eso? Para ver poscarga, para ver resistencias musculares sistémicas. Un trombo te da un estrés de pared prolongado. Una vasodilatación sistémica por una sepsis te da un estrés de pared bajo. La vasoplejía. ¿Sí? Entonces, esto es realmente muy importante en la medida en que uno lo pueda calcular. Se toma, hace todo manualmente, a no ser que el equipo esté preparado para hacer el cálculo, y lo medimos de esta manera. Responde a esta fórmula que está acá abajo. 1,35 es la constante. Después esto es el diámetro en sístole. O sea, se toma, ¿cómo? El ventrículo izquierdo, siempre el ventrículo izquierdo, porque vos estás midiendo estrés de pared en la circulación sistémica. Si tenés hipertensión, querés saber si ese ventrículo está aceptando esa hipertensión o está por claudicar. Entonces, lo mido en músculos papilares y hago diámetro en sístole. Esto es presión media, que la tomo del monitor en el momento que esté seteándolo. Y esto se divide por 4 esta es la pared posterior, la pared posterior en sístole,
más, bueno, por 1 más la pared posterior sobre sístole y todo eso por diástole. Esto tiene que dar un valor aproximado por debajo de 40. Si da mucho más de 40, es que ese ventrículo está soportando una carga que puede hacerlo claudicar. ¿Sí? La fórmula es compleja, pero en determinadas situaciones es de muchísima utilidad poder hacer este cálculo. ¿Podría repetir que refleja cuánto del miocardio? ¿Cuánto por centímetro cuadrado de miocardio, cuántos gramos de presión está soportando? Si tenés más de 40 gramos de presión por centímetro cuadrado, esto te está indicando de que ese ventrículo está sobrecargado. Bueno, ahora pasamos a función diastólica. Hasta ahora estábamos con sístole, ¿no? Porque decíamos cómo se contrae ese ventrículo. Y ahora vamos a ver cómo se relaja ese ventrículo. Porque dijimos que la bomba tiene 2 componentes: la contracción y la relajación, el lusitropismo y el inotropismo. Entonces, la función diastólica se toma siempre, se puede tomar de los 2 ventrículos, tanto del derecho como del izquierdo, y compararlas. Incluso ante una situación de hipertensión puede dar alterada y bueno, y está justificado poder hacerlo también. Pero en general es un patrón que se utiliza para el ventrículo izquierdo. O sea que se toman las 4 cámaras, se mira el ventrículo izquierdo postvalvular y allí se mide en postmitral, se coloca el Doppler pulsado y ahí vemos, ¿no?, la sístole, la sístole y la diástole, y hay un pequeño componente atrial, pero lo importante es que este es el patrón normal. Menos de 1 es patrón normal en el neonato. En otras etapas de la vida esto se invierte, para después, en la vejez, volver a tener un patrón similar al del neonato. Así que bueno, en este otro caso, yo estoy con una función diastólica prometida, porque la onda, la relación entre E y A me da más de 1. Entonces esta quiere decir de que el ventrículo está dilatado y está a presión, ¿no? Y no puede recibir el flujo de la aurícula. Cuando el ventrículo está bien relajado, puede recibir un buen volumen y entonces se puede recibir volumen y puede recibir la sístole atrial. ¿Sí? ¿Está claro el concepto? Bueno, acá sería como uno lo ve en movimiento. Esto sería a simple vista normal, donde la relación EA está conservada. Ahora vamos al 5 cámaras. ¿Se acuerdan que cuando vimos todos los cortes dijimos que para lo único que sirven 5 cámaras era para el rendimiento cardíaco? El rendimiento cardíaco es la relación entre lo que vendría a ser el llenado diastólico-sistólico y la eyección a través de la aorta. Entonces me voy a colocar en el corte en donde están los 2 flujos, el flujo de la mitral y el flujo de la aorta. ¿Qué color va a ser el flujo de la mitral? Si estoy en una apical 5 cámaras, se acerca rojo es positivo, y la aorta azul negativo. Entre esos 2 flujos me tengo que ubicar. ¿Para qué? Para que aparezca la sístole, la diástole y aparezca la eyección. A mí lo que me interesa es medir estos periodos, o sea, la contracción isovolumétrica. Acá se produce el llenado rápido, la sístole atrial. Esto es de un adulto, ¿no? Acá es la contracción del ventrículo para poder eyectar en la aorta. Entonces, aquí viene toda la eyección.
luego viene la relajación del ventrículo para poder empezar de vuelta el llenado, ¿sí? Entonces a mí lo que me interesaría sería medir estos segmentos, pero claro, eso me da muy poca precisión. Por eso es que se acude a esta fórmula matemática, que es donde termina la onda A y empieza la onda E, esto se denomina A de la ecuación. Y después mido B, que sería lo mismo que esto más esto, ¿entienden? Poner A menos B, ¿sí? ¿Entienden eso? Entonces, y lo voy a dividir por el tiempo de eyección, o sea, por B. Esto me va a dar el rendimiento. En general, todos los equipos están preparados para esta medición y uno mide la E, mide la A y mide también el rendimiento en el 5 cámaras y lo calcula automáticamente. ¿Qué es lo normal? Bueno, lo normal es que esté entre 0,25 y 0,36. Sin embargo, es tolerable, que tampoco es tan estricto, ¿no? Es 0,4. Ahora, ¿cuándo se prolonga esto? Y cuando tenemos una disfunción diastólica, porque la relajación está comprometida y entonces la segunda parte, el tiempo de relajación isovolumétrico es lo que se prolonga. ¿Sí? En cambio, si yo tengo un ductus, aquí el tiempo de relajación se acorta. Por lo tanto, son componentes que pueden ayudar al diagnóstico. Vamos a ver un poquito ahora el flujo Doppler de las venas pulmonares. ¿Qué ventana sería? Una aorta. La aorta con el Mercedes-Benz, y entonces para external bajo corto, vista aorta, y ahí tengo un flujo que está entrando y que se alinea muy bien en el Doppler, por lo tanto, esa es una de las venas pulmonares y yo voy a poder ver ese flujo perfectamente. Por eso es una de las ventanas de elección, porque no tenés que corregir el ángulo de insolación. O sea que un trazado normal sería tener una sístole ventricular de estas características, una diástole ventricular y una contracción atrial que es negativa. Este es un flujo normal. En general, la velocidad tiene que estar alrededor de 50. Puede elevarse cuando hay hiperflujo, puede bajarse, aplanarse cuando hay resistencia aumentada en hipertensión pulmonar. Bueno, ¿qué otra cosa puedo yo medir y que me puede ayudar también a ver cómo está contrayéndose y relajándose? El TAPSE y el MAPSE. Ambas medidas se toman con modo M. ¿Qué significa uno y otro? Es la excursión del anillo de la mitral y de la tricúspide, respectivamente, en la inserción externa. Entonces, si yo voy a medir, por ejemplo, en la tricúspide, doy vuelta al transductor, lo pongo al revés, estoy en un 4 cámaras, en vez de mirando hacia la axila, lo pongo hacia el cifoide, lo pongo hacia la axila. Entonces voy a dar vuelta a las cámaras y voy a poder alinear el modo M con la válvula, con la inserción de la válvula, y ahí voy a obtener este trazado. Es normal que esté por encima de 5 milímetros, entre la base y la punta. Sin embargo, hay una tabulación, pero si uno mira la tabulación, responde más o menos a lo que les estoy diciendo. Esto es de acuerdo a la edad gestacional, está publicado, pero en líneas generales, uno dice 5, es lo normal. Ay, mira.
Porque me voy a meter todo. Bueno, siguiente. Ahí dimos vuelta otra vez 4 cámaras y lo ponemos mirando a la axila. Entonces ahí, si miramos a la axila, voy a alinearlo para ver la mitral. Y si lo miro, voy a encontrar una onda de estas características, donde promedio también de 4 a 5, para arriba. Si está aplanadito es porque hay disfunción, ahí músculo es lo que se mueve mal. Eso entienden, que es el músculo lo que estamos mirando. O sea, y también para el TAPSE. TAPSE y MAPSE. El TAPSE particularmente se altera en chicos muy afectados, les voy a mostrar uno donde está alterado, y en el paciente con hipertensión pulmonar muy severa o en displasia broncopulmonar. ¿Viste? Esos chiquitos que están con dependencia prolongada de oxígeno y uno les mira el TAPSE, se encuentra con un TAPSE que está cortadísimo, bueno, por ahí es indicación de Bosartán. Bosartán, sí, por vía oral, es carísima, una droga cara, nosotros la hemos usado en alguna otra oportunidad. En ambos. Muy bien. ¿Cansó? Bueno, y ahora vamos al Doppler tisular. El Doppler tisular es precisamente el músculo, por eso uno teclea dentro de el color el tisular, y al encontrar el tisular voy a ver que tiñe las paredes, dibujando todas las paredes cardíacas. Siempre se hace en 4 cámaras, es donde voy a tener la mejor vista del Doppler tisular. Y este sería el trazado. ¿Por qué el trazado tiene estas características? Porque se invierte. Se invierte básicamente porque estamos dentro del músculo, mirando, fíjense acá, ubicados en el septum. Entonces yo voy a tener la onda E invertida, la onda A invertida, voy a tener el cierre, la apertura para comenzar la sístole, que es la onda S, y luego otra vez se cierra la mitral, la aorta, para empezar el llenado. Con más detalle, lo vemos en esta publicación de un research de hace algunos años, pero que es muy, muy clara, donde uno ve la onda E, la onda A y la onda S. Y aquí lo que puedes hacer en estos casos es aumentar la escala, al achicar la escala, mejor dicho. Al achicar la escala, uno ve el trazado mucho más claro. Entonces ahí se ve con más nitidez cuando se produce el cierre y la apertura valvular. Cada una de estas barritas, ¿ven? Acá es cuando se abrió, ¿no es cierto?, la aorta para comenzar el llenado, en la eyección. O sea, ese detalle lo ve. ¿Y por qué te sirve esto? Porque esto se compara con la función diastólica del flujo. Vamos a ver con qué patrones. Bueno, si esto lo dibujamos, esta sería la onda E, esta sería la onda A, acá se produciría primero, ¿no es cierto?, el cierre de la válvula mitral, la apertura de la válvula aórtica, comienza la onda S de llenado, se cierra la válvula aórtica, se abre la mitral y comienza la fase de llenado. Perdón, esta es la fase de eyección. La S es eyección. El llenado es E y A. Traducido en el trazado sería E, A, cierre, apertura, eyección. Cierre, apertura, Profunda la E, ¿no? bueno, ese es uno de los marcadores de disfunción, ahora lo vamos a ver. Ahora, muy bien,
en los equipos que tienen un tissue Doppler bien desarrollado, que no es nuestro caso, tenés la posibilidad de comparar dos puntos, ¿no es cierto?, del miocardio. Por ejemplo, ahí se está comparando la base y el ápex. Entonces tengo un trazado y otro trazado, en sístole y en diástole. Y esto me da mucha información, porque me dice cómo se está moviendo el ventrículo. Bueno, y el otro detalle importante es que nos muestra esto, o sea, la base del ventrículo izquierdo se mueve en sentido horario. Como yo les comenté, el ventrículo derecho es el robusto, es el que tiene más fibras longitudinales y algunas radiales. En cambio, el izquierdo es un ventrículo que está en remodelación, tiene fibras longitudinales, radiales y circulares. La base se mueve en sentido horario y la punta en sentido antihorario. O sea que para este caso es como que se enrosca sobre sí mismo, como si fuera un tirabuzón, y de esa manera eyecta el volumen hacia la circulación. ¿Sí? El ventrículo de un bebé prematuro, de un bebé que tiene un retardo de crecimiento, o sea que ya la venía pasando mal adentro de la panza, obviamente este proceso es todavía más marcado, porque son movimientos que pueden llegar a reducir la eyección, como ahora vamos a ver. Estos serían los marcadores de función diastólica. ¿Por qué les decía del Doppler trisular? Porque relacionar la onda E de flujo con la onda E' del Doppler trisular me permite saber que si es más de 18, ya es un marcador de disfunción diastólica. Sí, sí, se puede hacer perfectamente. Con nuestro equipo se puede hacer. La E' menor de 2.7, o sea, aplanadita, es un ventrículo, ¿viste? Es un músculo que se mueve poquito. Entonces, bueno, ahí estamos hablando de duro ese ventrículo. Entonces tiene menos de 2.7, es otro factor que indicaría disfunción diastólica. El volumen de la aurícula izquierda, mayor de 1.5. Ahí estaríamos, entonces, en ausencia de un ductus, por supuesto, es otro marcador de disfunción diastólica. Cuando la aurícula está grande, el ventrículo está con alucitropismo alterado, relajación alterada, la aurícula se va a ir dilatando. Y si esto afecta la circulación pulmonar porque no le permite un buen retorno a través de las venas pulmonares, va a cargar el pulmón y va a cargar el ventrículo derecho, o sea que incluso puede llegar a tener regurgitación tricuspidea. Si llega a tener regurgitación tricuspidia en ausencia de hipertensión pulmonar, o sea, de enfermedad pulmonar, estamos ante una situación de disfunción diastólica grave. Y esta es la cita bibliográfica, que es del doctor Deval de Australia, que él publicó estos datos y realmente son muy interesantes. Bueno, ¿qué es el concepto de deformidad miocárdica? Acá es donde vamos a ver este tema que les adelanté un poquito de la rotación y demás. O sea, hay cambios en la forma desde la base hasta la punta del ventrículo izquierdo. Ocurre en respuesta a la contracción y a la relajación. Ocasiona reducción en el tamaño de la cavidad y la eyección de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. Es la sístole, ¿no? Los índices de tensión y estiramiento o deformidad son expresados en porcentaje y miden función global y la velocidad de deformidad miocárdica en litros por segundo. Puede ser normal, no hay afectación del volumen. Entonces ahí tenemos movimientos longitudinales y circulares, pero puede ser anormal cuando afecta el volumen. Y aquí entonces tenemos una combinación de movimientos circular longitudinal, circular radial, longitudinal radial. O sea, es como que ese ventrículo está muy desorganizado, ¿no? Circunferencial longitudinal resulta en un twist de interés en el neonato. Cuando hay circunferencial y longitudinal, esto da un movimiento en twist
¿Cómo? Ah, mira, María. aquí también estamos con gente de Perú, escuchando. Gracias por estar, Bueno, los valores de estiramiento de la pared libre del ventrículo derecho resultan más elevados cuando se los compara con el septum y la pared libre del ventrículo izquierdo. Eso sabemos que es el ventrículo robusto, es el que tiene más fibras longitudinales y que por lo tanto los valores van a ser realmente más elevados, es más robusto, tiene entrenamiento. Los neonatos que tienen retardo de crecimiento presentan alteraciones significativas de la geometría cardíaca en comparación con los controles y reducción significativa de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y la capacidad funcional, o sea, de la fracción de acortamiento, y la tensión longitudinal global del ventrículo izquierdo, lo que demuestra una incapacidad para adaptarse a la mayor carga de trabajo cardíaca después del nacimiento. O sea, población de riesgo, retardo de crecimiento. Lo hablamos siempre cuando damos la charla de RCIU, ¿viste? Es así, o sea, es una población que tiene características particulares. Su miocardio, por lo tanto, tiene características que lo hacen con una muy baja tolerancia al estrés y a la poscarga que normalmente se produce con la ablación de la placenta. Entonces hay que estar muy atento a estas situaciones donde se pueden alterar ambos componentes y es un marcador de que ese ventrículo está afectado. En comparación con los embarazos normales, los fetos y los neonatos a término con retardo de crecimiento presentan índices cardíacos alterados que indican deterioro del miocardio y que reflejan la adaptación a la hipoxia y a la hipoxia placentaria y alteraciones en la carga hemodinámica en el momento del nacimiento. O sea, el nacimiento es un desafío para estos chicos. Algunos no lo toleran. Si hay un grado de afectación. Por eso uno cuando escucha que se trata de conseguir la maduración para que el pulmón esté mejor, para que tenga más surfactante o para que tenga más desarrollo, y no se piensa en todos los efectos que tiene el retardo de crecimiento sobre todos los sistemas y particularmente sobre el corazón, entonces estamos descuidando una parte muy importante en la evolución de ese paciente. O sea, los chiquitos con retardo de crecimiento son chicos que hay que vigilarlos mucho más que cualquier recién nacido de pretérmino de peso adecuado. Retardo de crecimiento es un chico que puede evolucionar con hipertensión pulmonar a lo largo de su vida, que puede evolucionar con hipertensión sistémica a lo largo de su vida, y eso no es gratis, ¿no? Para toda la vida. Y por supuesto que tienen más predisposición al síndrome metabólico y a compromiso del neurodesarrollo. Bueno, ¿de qué manera nosotros podemos medir mejor? ¿Es una pregunta? ¿Hasta cuánto tiempo se espera que se normalice la función del miocardio? Qué difícil. ¿Y cuánto tiempo se debe hacer el seguimiento por ecografía? Y en estos chicos lo que hay que vigilar en el retardo de crecimiento fundamentalmente es la presión arterial. Por eso cuando uno tiene un chiquito que está saliendo de la situación, está con un retardo sabe que fue un retardo de crecimiento, sigue porque obviamente no recupera el peso adecuado, esos bebés hay que controlar la presión arterial. Si la presión arterial empieza a elevarse, hay que mirar la función diastólica, porque esos chicos, el modo de ayudarlo es darles una droga hipotensora. ¿Y cuánto tiempo dura? Y eso es muy difícil de saber, porque es muy difícil de hablar como si fueran todos iguales. O sea, cada uno tiene su grado de afectación y va a depender del grado de afectación el tiempo de recuperación. Nosotros hemos tenido en seguimientos chiquitos medicados con drogas
hipotensoras hasta 3 meses, 4 meses. No sé si contesto las preguntas. Sí, que cada cuánto se debe hacer el seguimiento ecocardiograma. Y bueno, si se puede alta el bebé, cada vez que uno lo controla, le toma la presión arterial y un ecocardiograma. Una vez por semana por lo menos. Miembro superior derecho es suficiente. Obviamente que controlaste que las presiones que no vayan a estar cortadas y esas cosas, ¿no? Bueno, ¿de qué manera es la mejor manera de medir estos patrones que estamos hablando? Y es el Speckle tracking, que lamentablemente no lo tenemos. ¿Y por qué? Porque tiene la particularidad que mide deformidad del miocardio. Lo que hace es ampliar el segmento. Y estas señales acústicas las va a ir tabulando en un trazado lineal. Entonces uno va a ver el movimiento de las miofibrillas que en el ventrículo derecho están alineadas y el movimiento longitudinal es el dominante, que es lo que hablábamos recién, y condicionante del volumen sistólico, mientras que el ventrículo izquierdo se encuentra desorganizado y se mueve longitudinal, radial, circular, y este es el movimiento que tiene de enroscarse sobre sí mismo. En el pretérmino, la precarga tiene efecto positivo en el estiramiento, mientras que la poscarga elevada disminuye. O sea, si tenemos una precarga aumentada, como por ejemplo puede ser el ductus, ¿qué va a hacer? Va a ir aumentando las cavidades, por eso aumenta el gas, aumenta la relación aurícula izquierda-aorta, porque carga las cavidades. En un prematuro que tiene limitada su adaptación, ¿no es cierto? Porque el ventrículo inmaduro y desorganizado, entonces va a ir dilatándolo y llevándole a una disfunción diastólica. El otro dato importante es que la administración del sulfato de magnesio, que uno lo hace como neuroprotector, se ha visto que tiene también un efecto positivo bajando la resistencia vascular existente, mejorando la función miocárdica. Así que viva el sulfato. Y bueno, y por último, esto que les comenté que es el vórtex. Ya esto para nosotros es ciencia ficción, ¿viste? Pero bueno, uno tiene la obligación de conocerlo. Yo esto lo saqué obviamente de una revista, de una publicación, me pareció sumamente interesante, y acá lo que hace esto es, por ejemplo, fíjense, acá en la sístole temprana comienza la eyección. Acá se completó la eyección, acá viene la relajación, comienza a entrar la sangre, fíjense que el llenado de la onda E está diagramado acá como un volumen menor que se produce con la contracción del atrio. Acá en la contracción del atrio ves el volumen va. Entonces eso ya simplemente lo mirás claramente y ya sabés que la función diastólica es buena. Y bueno, eso es su ciencia ficción como para nosotros. Creo que hay muchos lugares que quizás lo tengan, pero bueno, no es nuestra realidad. Bueno, y esto es función. ¿Qué tal? ¿Sí? Es complicado, hay muchas mediciones para hacer, pero bueno, vamos a mirar dos situaciones que ustedes me van a decir qué son, porque están capacitados para verlo. A ver, se las pongo en movimiento. ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Para esternal bajo y largo, ventrículo izquierdo. ¿Y qué estoy viendo? Estoy viendo el ventrículo derecho, el septum, el ventrículo izquierdo, estoy viendo la aorta y la aurícula. La aurícula izquierda, ¿no? Sí. ¿Y acá qué estoy viendo? ¿Qué color de flujo tengo yo ahí? Rojo. Pero el azul, ¿por qué es azul? Porque hay que regurgitar la mitral. ¿Por qué puede regurgitar la mitral? Por dos razones. No hay otra. Porque la diástole esté comprometida o porque la poscarga esté muy aumentada y no pueda eyectar la sangre del ventrículo en la circulación.
Entonces este bebé lo que tenía era una severa disfunción diastólica. Por eso, si uno toma la medida de esta regurgitación, lo que va a suceder es que voy a poder calcular la presión arterial de ese bebé. Si no tengo la posibilidad de tener una manera confiable de medirla, porque por ahí fracasó la colocación del catéter arterial, no pude medir la invasiva, pero puedo calcularla perfectamente con esa regurgitación. Esa regurgitación, digamos, el gradiente te da estrictamente lo que es la presión arterial. ¿Sí? Resulta claro, ¿no? Bueno, esto está grabado con celular, porque son esas situaciones que uno no se quiere perder. En ese momento no grababa el ecógrafo que teníamos, entonces lo grabamos así. Y fíjense esta situación. Esto es un bebé que nació en una situación de colapso cardiovascular. Entonces estamos en 4 cámaras, ¿no? Y los 2 ventrículos están refringentes y afectados. ¿Y eso qué es, ese primer flujo que apareció? Regurgitación tricúspide y regurgitación mitral. Ahora fíjense un detalle, el foramen oval, fíjense el foramen oval, cómo yuntea, de izquierda a derecha. Quiere decir que este chico tiene hipertensión pulmonar, pero también tiene disfunción diastólica. ¿Y yo qué priorizo en el tratamiento? ¿La hipertensión pulmonar o la disfunción diastólica? Claro, porque si el yunt por el foramen oval fuera de derecha a izquierda, yo digo, bueno, sí, voy a jerarquizar la presión, pero no, acá está yunteando de izquierda a derecha. Entonces lo primero que tengo que hacer es corregir la función diastólica, y es lo que se hizo. Se dio primero inotrópicos, hicieron, fíjense, hay una, poquito se grabó también, fíjense en lo que es el TAPSE, recomprometido. El MAPS está recomprometido también, o sea, no excursionaba casi, no excursionaba y regurgitaba. Claro, menor de 5 quiere decir que no. Entonces lo que se hizo fue darle inotrópicos, mejorar la función diastólica. Cuando dejó de tener esa regurgitación mitral, ahí se puso el óxido nítrico. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué pasa? Le pones el óxido nítrico, dilatás el pulmón y mandás un volumen de sangre que el ventrículo no puede manejar. Exacto. La disfunción diastólica. Pero hay que diagnosticarla. Y para diagnosticarla necesitas todos esos índices. ¿Para qué? Para que ella la mida, yo la mida y veamos la evolución. Y hablemos del mismo idioma. A ver ahí que estoy midiendo la función diastólica, que no la puedo medir, porque está tan taquicárdico para tratar de compensar el gasto, que no la puedo medir. Se juntan las dos E y A. Claro, se juntan las ondas y no podés. Se fusionan por la frecuencia cardíaca elevada. ¿Cómo? Claro, porque está con disfunción diastólica, tiene relajación, está dilatado. Entonces está dilatado, tiene volumen, porque bueno, está dilatado, no tiene buen lucitropismo, entonces se contrae poquito. Bueno, y esto es importante, por eso yo les decía, es importante, porque a veces uno ve esta plaquita, mira la plaquita esta. ¿Ustedes qué dicen? Membrana hialina. Entonces, en vez de decir membrana hialina de entrada, uno dice, voy a mirarle el corazoncito. Función alterada. Entonces, antes que nada, voy a ponerle milrinona, que fue lo que se puso, y este bebé, mira cómo mejoró el pulmón, sin surfactante. Entonces, ojo, porque digo, el corazón y el pulmón funcionan juntos. Entonces, cuando hay una disfunción diastólica, hay edema de pulmón. Y la otra causa de edema hemorrágico, aparte del ductus, es la disfunción diastólica.
¿Cómo? Elección. Fue la elección porque tenía, por las presiones arteriales, uno mide, ¿no? Ve lo que corresponde para cada situación. Fue mirrinona en esta situación y fue lo que mejoró la situación. De ambas cosas, de la radiografía y el trazado de la ecocardiografía. Doctora, porque este paciente tenía la hialina, tenía la hipertensión pulmonar y la... Mira, el chiquito estaba intubado, estaba ventilado, había tenido obviamente surfactante, pero cuando uno le hace los controles, ¿viste? Se encuentra con este pulmón, después de haber recibido surfactante y todo. Entonces, bueno, decir, bueno, ¿qué pasó? ¿De todo y otra dosis de surfactante? No, miramos el corazón y vemos. Que lo que estaba alterado se invierte. Sí. En Pomitral. Bueno, esto ya lo saben, es algo que siempre lo decimos, que toleran muy mal la poscarga aumentada, los chiquitos prematuros, así que hay que estar muy atentos a la presión arterial. Las características del pretérmino. ¿Quieren repasar un poquito las drogas? ¿Están en condiciones o...? ¿Sí? Bueno. Bueno, de las drogas entonces vamos a hablar. Todas estas drogas tienen una recomendación clase 2B y una evidencia C. Entonces acá lo que importa, ¿viste? Es identificar cuál es la situación clínica para dar el mejor tratamiento. Entonces, ¿qué sabemos de la dopamina? Sabemos que está indicada cuando la función cardíaca está comprometida, en hipotensión, hipoxemia, por estas causas, que el rango es de 2 a 20, que produce la constricción pulmonar y que la extravasación puede provocar necrosis. Así que hay que tener cuidado. Y que por supuesto hay que tener cuidado, por encima de 10 va a aumentar las resistencias vasculares pulmonares. Y como tiene un efecto alfa potente, como la noradrenalina, quizás un poco menos, también en un bebé recién nacido que está en transición no es la droga de elección. La norepinefrina, que se usa en hipotensión sin compromiso de la función, entonces aquí la dosis es 0.05 a 0.5 microgramos por kilo y por minuto, 1 microgramo por kilo y por minuto en hipertensión pulmonar con hipotensión, que vieron que lo usamos porque hay un receptor pulmonar que repone ATP y que nos permite una vasodilatación con la norepinefrina. Sin embargo, esto ha sido superado por otra droga que es la vasopresina. Recuerden que la vasopresina, y ahora la vamos a ver, tiene un receptor específico en el pulmón que produce vasodilatación. Ahora lo vamos a ver. Bueno, obviamente hay que tener cuidado cuando las resistencias vasculares sistémicas están elevadas, no tiene indicación, disminuye la perfusión mesentérica, o sea que hay que tener cuidado con la enterocolitis. Y nunca se debe usar sola. ¿Cómo? Si tiene una diástase ausente o reversa debajo del siguiente causal. No, claro. Y sí, porque ahí ya sabéis que le estás comprometiendo un poquito más. La epinefrina, bueno, también es excelente para las situaciones de emergencia. Lo que no hay que hacer es prolongarla mucho. En general, mejora la función cardíaca en hipotensión, la dosis es de 0.05 a 0.3, pero produce disturbios metabólicos, hiperglucemias y arritmias. Entonces, cuanto menos tiempo lo usemos, mejor. En prematuros con disturbios metabólicos, contraindicada. Dobuta también es mejor inotrópico, digamos, dentro de los que hay disponibles, es el más adecuado en situación de hipotensión, porque haya, por ejemplo, hipoflujo, ¿no? Hipoflujo, porque uno dice, pero no, si tiene un efecto beta y que vasodilata.
Sí, vasodilata, y estaría bueno no indicarla si las resistencias vasculares se encuentran bajas. Pero si vos tenés que la causa es flujo bajo, es la indicación. Porque recuerden que la presión es flujo por resistencia. Entonces, que de los componentes esté alterado es lo que debo tratar. Entonces, la dosis de 2 a 25, más de 25 miligramos, puede aumentar el cronotropismo, eso lo vemos, que se ponen taquicárdicos también, por esa misma razón puede provocar arritmias y taquiarritmias, y estaría contraindicado si no la necesita, básicamente. La milrinona es un lucitrópico. Entonces, como es un lucitrópico, está indicado cuando está alterada la función diastólica. Entonces, la dosis es de 0.25 a 1 microgramos por kilo y por minuto. Se sugiere una dosis de ataque, que nosotros nunca la hacemos, porque los bebés en general se hipotensas, que va de 25 a 75 microgramos por kilo, nunca la usamos. La característica de la milrinona es que, a diferencia de los otros inotrópicos que vos lo suspendés y enseguida dejan de actuar, la milrinona persiste en la circulación. Por lo tanto, está contraindicada en la falla renal, porque una vez que un bebé entra es contraindicación absoluta. ¿62 horas que persiste? ¿Cómo? ¿62 horas es? Es variable, depende del bebé, de cada bebé, pero no menos de 24 horas. Y la otra cosa es que disminuye la agregación plaquetaria, así que si uno tiene tendencia al sangrado, piénsenlo. Y está contraindicado, por supuesto, en hipotensión, porque tenga, obviamente, las resistencias bajas, en el shock vasodilatador y en la disfunción renal. El levosimendan es un sensibilizador del calcio. Tiene un efecto semejante a la milrinona, porque actúa en la disfunción diastólica y en la hipertensión pulmonar. En general no tiene ventajas lo que he publicado con respecto a la milrinona en el recién nacido. Los efectos indeseables son similares. También puede producir arritmia atrial, reducir se debe reducir y suspender la milrinona, no usarla junta porque es lo mismo. Y en general la dosis es de 6 a 12 microgramos por kilo y por minuto en 30 minutos, y después el mantenimiento es 0,1 por 6 horas y luego 0,2 por kilo y por minuto. Y no tiene contraindicación en la falla hepática renal y en la hipotensión severa. Y vamos a la vasopresina, que es la droga, digamos, en la hipotensión en este momento que está más en auge, ya que si bien es vieja, no se conocía absolutamente cómo actuaba en el recién nacido, y por eso era bastante restringido su uso. Pero bueno, sabemos que tiene actúa muy bien en hipoxia y en acidosis, cosa que las otras drogas no hacen. Por lo tanto, si yo tengo un paciente hipotenso y le quiero con hipertensión pulmonar, esta es la droga de elección, porque tiene un efecto de elevar las resistencias vasculares sistémicas y tiene un receptor especial en el pulmón, que ahora vamos a ver, que disminuye las resistencias pulmonares. Aumenta el flujo coronario y cerebral. La dosis es de 0,1 a 2 miliunidades por kilo y por minuto, y hay que tener cuidado. En hiponatremia, trombocitopenia transitoria puede producir, vasoconstricción puede afectar la perfusión mesentérica, o sea que hay que tener cuidado cuando hay sospecha de distensión abdominal o NEC. Puede ser deleterio de en caso, claro, si está disfuncionando el ventrículo izquierdo y no le aumenta la presión, lo que va a hacer es hacerlo claudicar. Así que hay que tener cuidado, por eso es tan importante saber si es flujo o resistencia lo que tengo que corregir. Bueno, y los efectos indeseables son contraindicaciones, hiponatremia y disfunción diastólica. La hidrocortisona es el otro recurso que usamos en la hipotensión, sobre todo para mejorar la perfusión tisular y, bueno,
tiene indicaciones en la hipotensión resistente a las catecolaminas, en hipertensión pulmonar refractaria que no responde al óxido nítrico. Las dosis son crisis aguda, 1 miligramo por kilo por minuto cada 6 horas, el mantenimiento es 1 miligramo kilo día fraccionado, y en hipertensión pulmonar severa con sepsis, no sepsis, con 4 miligramos kilo dosis. Luego 1 miligramo kilo cada 6 y 4 dosis de mantenimiento. Puede exacerbar infecciones de cualquier tipo, hongo viral, lo que fuera, si hay que estar seguro de que los cultivos sean negativos, y está contraindicado cuando hay sospecha de sepsis. Y con respecto a la vasopresina, recordar que tiene 3 tipos de receptores, B1, B2 y B3. Que el B1 produce vasoconstricción arterial y está localizado en el músculo liso vascular. Y actúa por la inositol fosfato 3. La B2 actúa reabsorbiendo agua libre y causa vasodilatación por vía del AM precíclico, particularmente en coronaria, cerebro y pulmón. Y este es el receptor que lo hace tan atractivo en la situación de hipertensión pulmonar con hipotensión sistémica, más que la noradrenalina. El B3 es directamente por liberación de hormona adrenocorticotrópica. Entonces, recordar que la vasopresina actúa produciendo un mínimo efecto cronotrópico y pérdida de acción inotrópica adversa. Actúa mejor en hipoxia y en acidosis, y particularmente en condiciones de shock refractario a catecolaminas. La vasoconstricción puede afectar terrenos esplásmicos y por eso hay que tener mucho cuidado en la sospecha de heterocolitis. Bueno, ya terminamos. ¿Preguntas? A ver si hay alguien que quiera hacer una pregunta. ¿Mm?